Estamos creyendo que este es un tiempo de apertura. Este es un tiempo donde hay puertas que se están abriendo. Hay algo de parte de Dios listo para ser soltado, para ser volcado, para que podamos recibirlo. Y vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, allí relata la historia del primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Allí ellos comienzan un tiempo de evangelización, un tiempo de llevar la palabra a distintos lugares, a distintas ciudades. Y vemos a partir del versículo 6 que llegan a la isla de Chipre. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí lo primero que vemos es que ellos comienzan su viaje misionero, y dice el versículo 2, que nosotros no lo leímos, el 4, dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Ellos comenzaron una tarea marcada por el dedo de Dios, marcada por la persona del Espíritu Santo. Y lo segundo que podemos ver es que estaban bajo la orden de la iglesia. Ellos estaban haciendo una tarea, una actividad que no eran dos locos entusiastas que se les ocurrió salir, sino que estaban primero llamados por el Espíritu Santo, llamados por Dios, y lo segundo es que estaban en orden bajo la iglesia de Antioquía que los mandaba. Entonces, nosotros estamos creyendo que hay un tiempo de una apertura donde Dios quiere hacer algo. Dios tiene algo para hacer, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a volcar o a soltar de su bendición, no va a soltar de lo que Él tiene maravilloso para este tiempo, si no estamos en orden. Dios es un Dios de orden y Dios respalda a aquellos que están en orden. Y Bernabé y Pablo estaban en orden. ¿Y quién les habla? Con la pastora, nosotros estamos en orden. Entonces estamos creyendo en que el Espíritu Santo va a hacer su obra poderosa en este tiempo, en este lugar. Dios tiene algo poderoso para su ciudad. ¿Cuántos son nacidos acá en Belgrano? A ver, levanten la mano. Miren, les voy a dar una buena noticia.
Bernabé era nacido en Chipre y Dios despertó algo en la ciudad donde él nació. Así que usted crea por su ciudad. Ahora, los que no nacimos acá, también lo tenemos a Pablo, que él no nació ahí, pero lo vio. Así que los que no nacimos acá también vamos a ver. Vamos a ver ese mover que Dios tiene, ese obrar poderoso que Dios tiene en favor de esta ciudad. Amén. Entonces ellos fueron y se encontraron con el procónsul llamado Sergio Paulo, que era una especie de gobernador. Era una persona, una eminencia, una autoridad, una persona que influyente, porque era ni más ni menos que el gobernador de la isla. Entonces era alguien importante que deseaba oír la palabra de Dios. Era alguien que tenía anhelo y deseo de oír la palabra de Dios, de oír el mensaje de fe y de salvación que Pablo y Bernabé llevaban. Ese mensaje que podía transformar la vida, que podía transformar la realidad, no solamente del gobernador, sino también de la provincia y de todo aquel que cree en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje que nosotros compartimos no consiste en palabras, sino consiste en poder. Y no son palabras, como dice el mismo apóstol Pablo, de humanas que pueden persuadir, que pueden convencer a alguien, sino consisten en el poder de Dios, que sigue obrando en favor de aquellos que le creen, que sigue transformando la vida de aquellos que se rinden, que se entregan, que le dicen: yo necesito de tu ayuda, yo necesito que vos hagas algo en mí, yo necesito que vos produzcas en mi vida, en mi interior, esa apertura, porque no puedo seguir en esta condición, porque no puedo seguir de la misma manera, porque no puedo seguir encerrado en mis crisis. No puedo seguir encerrado en la condición en la que estoy. Y acá hay mucha gente, aquí dentro, que está encerrada bajo una condición, bajo un estado del cual no puede salir. Pero en esta noche el Señor, bajo el poder de su Espíritu Santo, quiere hacerte libre. Quiere sacarte de ese estado en el que te encontrás. Porque Él sabe mejor que nadie cuánto estás sufriendo. Y cuán impotente te sentís y cuán frustrada te sentís porque estás una y otra vez en el mismo estado, en la misma situación. Y no ves horizonte, no ves futuro. Pero el Señor quiere sacarte. Y por eso en esta noche te trajo hasta su casa. Porque Él quiere y quiere decirte: hay un tiempo de apertura para tu vida. Esta realidad en la que vos te has encerrado no es lo definitivo. Dios quiere sacarte al lugar espacioso. Dios tiene algo poderoso para tu vida. Amén. Y estaba interesado en oír la palabra de Dios. Había un interés en él. Dice el versículo 7, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuántos desean oír la palabra de Dios? Y saben que hay muchos afuera que desean oír la palabra de Dios. Hay muchos que necesitan oír la palabra de Dios. Necesitan oír un mensaje esperanzador, un mensaje de fe, un mensaje que les impulse a creer que no todo está perdido, que no han nacido para sufrir solamente, sino que hay algo que Dios tiene. Pero, ¿qué pasaba? Dice que, lee el versículo 8, dice: les resistía Elimás, un mago, un brujo, procurando apartar de la fe al procónsul. Y aquí nosotros tenemos que saber algo. Hay mucha gente que desea oír la palabra de Dios, pero hay un espíritu,
porque lo que había en el mago era un espíritu que se opone. ¿Cuántas veces usted dice, no, hoy voy a ir a la iglesia, yo necesito ir a la iglesia? Y llega la hora y no viene. ¿Y qué pasó? No, ¿y qué pasó esto? Que me desanimé, que me dio frío, que me dio calor. ¿O no pasa? Y eso no son circunstancias azarosas, no es casualidad. Hay un espíritu que se opone. Hay algo que no quiere que vos y yo recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay algo que detiene y que quiere frenar y que nos quiere seguir encerrando y encarcelando. Y eso es ni más ni menos que una obra maligna a la cual nosotros tenemos que vencer. La cual nosotros necesitamos vencer. Hay mucha gente que es impedida de llegar a los pies de Cristo, no porque, no les interesa, no les importa, no, son duros. No. No podemos ignorar y tenemos que saber que hay una oposición maligna. Hay un espíritu maligno que no quiere dejarlos libres, no quiere que conozcan la verdad, quiere mantenerlos engañados. Y Bar Jesús, como se llamaba, justamente el nombre Bar Jesús significa hijo de Jesús. Pero no era ningún hijo de Jesús, era un hijo del diablo. Era alguien que traía confusión, que traía dudas. Y no podemos ignorar nosotros que hay suelto un espíritu de confusión, un espíritu que trae dudas, que trae argumentos contrarios. ¿Por qué? Porque quieren apartarte de la fe, porque quieren sacarte del lugar que te va a hacer libre, porque hay cosas espiritualmente que te quieren mantener cautiva, que te quieren mantener atado. Y nosotros no podemos ignorar esto, sino que tenemos que enfrentarlo. Dice Pablo en 1 Corintios 16:9, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hay una puerta abierta. Este es un tiempo de apertura. Hay algo que Dios quiere para que vos y yo podamos entrar, podamos disfrutar. Pero no podemos ignorar que muchos son los adversarios. Hay un adversario que se opone. Hay un adversario que quiere impedir que vos y yo podamos entrar y podamos disfrutar a eso que Dios tiene para nosotros. Pero lo maravilloso de esto es que dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Nosotros queremos que se produzca esa apertura en nuestra vida. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Él, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fijando en él los ojos, dice, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Pablo, lleno del Espíritu Santo, tomó la autoridad y ¿qué hizo? Y corrió el impedimento. Lo dejó ciego
aquel mago, aquel brujo que estaba impidiendo que este hombre, que este gobernador recibiera la palabra de Dios, recibiera el mensaje de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que llenos del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo tenemos la autoridad para que todo espíritu contrario sea corrido. Se vaya en el nombre de Jesús, quede avergonzado en el nombre de Jesús. Por eso esta es una reunión de liberación. Y por esto es que nosotros tenemos que orar y clamar al Señor para que todo lo que quiere levantarse en contra de nuestras vidas, todo lo que quiere levantarse en contra de que la gente reciba de lo que Dios tiene para ellos en este tiempo, lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, siga avanzando, siga entorpeciendo, siga deteniendo, siga frenando. Dios tiene cosas gloriosas. Hay una puerta abierta, pero hay alguien que te impide entrar. Hay algo que te impide entrar. Hay algo que no puedes lograr. Pero en el nombre poderoso de Jesús, por eso buscamos y por eso creemos en la persona del Espíritu Santo, porque es aquel que nos da la autoridad para libertar, nos da la autoridad para hacerte libre, nos da la autoridad para que vos puedas sin ningún impedimento entrar y recibir eso que Dios tiene para tu vida. Y Pablo tomó esa autoridad y oró. Si nosotros queremos entrar en un tiempo, en ese tiempo de apertura que Dios tiene, si queremos ser protagonistas de lo que Dios tiene para este tiempo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y necesitamos ser personas de oración. Porque no es gratis, no es gratis. Hoy al mediodía en el ayuno yo les daba el ejemplo. Nosotros podemos poner en Belgrano, alguien puede venir y poner un hipermercado. Oferta irrisoria. Pero por más que abran el hipermercado, no va a ser gratis. Nadie va, bien, vamos a agarrar. Vamos y manoteamos nomás de la góndola. Por más oferta que haya hay que pagar, ¿no es cierto? Bueno, Dios no quiere que paguemos nada en plata, no precisa nuestro dinero. Pero Dios sí sabe a quién darle las cosas grandes que tiene. A personas que estén en orden, personas que estén llenas del Espíritu Santo, personas que le busquen, personas que paguen en oración, que le busquen. No es que, esto es para todo. No, es para todo aquel que está dispuesto a pagar el precio. Es para todo aquel que está dispuesto a decir, yo realmente quiero lo de Dios y yo quiero tomarlo en serio. Y acá no estoy para jugar o para agréguele usted si quiere. Yo realmente quiero lo de Dios. Yo realmente necesito lo de Dios. Yo necesito lo que Dios tiene para mi vida. Por eso estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Y que no tiene que ver el precio, repito, con algo material. Tiene que ver con rendirle mi vida, mi corazón. Darle el valor que tiene. Y Pablo tomó esa autoridad y oró y clamó a Dios. Y ese impedimento, ese estorbo que era el brujo, se tuvo que ir. ¿Y qué pasó? Dice que el hombre, el procónsul, el gobernador viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Se abrió la puerta para que la palabra de Dios se predicase en toda la isla de Chipre.
Y nosotros creemos que Dios tiene ese poder para obrar cosas maravillosas y sobrenaturales en favor de aquellos que le creen. Pedro, lo vemos en Hechos capítulo 10, no lo vamos a leer ahora, pero él dice que orando, buscando a Dios, estaba en plena oración y allí aparecieron unos hombres buscándolo. Y después, cuando él relata todo lo que ocurrió en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, él dice, el Espíritu me dijo sin dudar. Ahí vemos otra vez, oración y Espíritu Santo. Necesitamos ser personas de oración y llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser protagonistas de lo que Dios tiene? Bueno, es necesario que seamos personas de oración y llenas del Espíritu Santo. Más fácil sería decirle, no, venga acá adelante, yo le pongo la mano en la cabeza y usted va a entrar va a entrar en una apertura, una plenitud, vas. No. Dios lo quiere hacer libre, sí. Dios te quiere sacar de la situación en la que está y podemos orar por vos y Dios te va a hacer libre. Pero necesitamos cada uno hacer un esfuerzo. Cada uno necesitamos tomar en serio a Dios. Y lo que Dios tiene es maravilloso, es glorioso. ¿Para quién? Para el que lo cree. Y el que lo cree, lo toma en serio. Y el que lo cree, lo recibe y dice, pero yo realmente tengo que hacer las cosas bien. Y Dios está buscando vidas que le crean. Dios no quiere y está cansado de vernos jugar a la iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros digamos, Señor, yo creo que hay un tiempo de apertura, pero yo me quiero meter. No quiero seguir en la misma condición. No quiero seguir en el mismo estado. Yo necesito ver tu obra. Necesito ver tu poder obrando en favor de mi vida. Y ellos siguieron el camino y siguieron las puertas abriéndose. Y dice en el capítulo 14, en el versículo 26 y 27, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Yo creo que hay una puerta abierta en este tiempo. Y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Todos aquellos que no tenían no eran de la religión, ni tampoco eran de la nacionalidad o descendencia de judíos. Pero se abrió la puerta en la fe. Y grandes cosas, dice, había hecho Dios con ellos. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas. Y Dios quiere abrir la puerta de la fe en tu vida. Y Él quiere que vos y yo podamos manifestar las cosas gloriosas que Él tiene. Él quiere que vos y yo podamos conocer, podamos descubrir, podamos experimentar esas cosas gloriosas que Dios tiene. Él quiere transformar tu realidad. Él quiere hacer una obra poderosa en tu corazón. Él quiere obrar en los tuyos, en tus seres queridos. Creamos por los que no están. Creamos por los que hoy no vemos. Creamos. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Y dice el capítulo 19, en el versículo 11,
Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios había producido esa apertura. Dios no solamente había soltado la fe, sino que también había soltado los milagros. Y yo creo que en este tiempo Dios también tiene una apertura de milagros y de eventos extraordinarios y sobrenaturales para aquellos que lo creen, para aquellos que lo reciben, para aquellos que dicen, yo creo por un milagro. Yo creo que Dios puede intervenir en favor de mi vida, que Dios puede hacer algo, que Dios puede cambiar mi realidad, que Él puede cambiar mi condición. Y no eran las manos de Pablo, era el Espíritu Santo que había en Pablo. Y es el mismo Espíritu Santo que está en este lugar acá. Y Él quiere seguir abriendo puertas. Y Él quiere que en este tiempo cada uno de nosotros creamos, realmente creamos que Él puede hacer algo, que Él puede revertir toda situación, todo estado. ¿Cuántos creen? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Él. Vamos a pedirle que Él venga. Que Él venga, que Él venga. Que Él venga a abrir. Que Él venga a producir esa apertura en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Él tome cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones.